múltiple y por lo tanto, pues hay que conocer bien los detalles para poder analizar los modelos. Entonces vamos a empezar recordando pues una definición de regresión, del modelo de regresión lineal múltiple. De todas maneras, les voy a dejar acá unas referencias para que complementen. Por ejemplo, el libro de Sitter es un libro que se consigue por la universidad, por la librería, por Springer. Esa editorial tiene varios libros que se pueden descargar gratis. Entre ellos está por ejemplo, de Sitter, que es un texto muy completo y muy básico para ya detalles adicionales que quieran consultar. Ahora, vamos a tomar un modelo que sea lo suficientemente general para introducir los conceptos básicos. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero introducir conceptos básicos y también procedimientos básicos y cómo se implementan con R para una regresión lineal múltiple. Entonces vamos a suponer que tenemos una muestra de tamaño T de una variable aleatoria que llamamos Y mayúscula. Y... Ay, profe, qué pena. Profe, qué pena. Sí, la grabación de la clase, por favor. Sí, de acuerdo. Perdón. Bueno, voy a empezar a grabar la reunión y voy a empezar de nuevo. Lo que vamos a ver hoy es la sección 2.4 del capítulo 2 de las notas de clase que está en Moodle. Este capítulo 2, previo a estas secciones, se dio una introducción al lenguaje R, una introducción muy básica. Lo que vamos a ver, esta segunda parte del capítulo 2, es un repaso del modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque el primer modelo para calcular pronósticos con series de tiempo es un modelo de regresión múltiple. Entonces, por eso necesitamos repasar esta teoría. Acá les dejé dos referencias muy completas. Por ejemplo, el libro de Sitter se puede descargar gratis en el sitio de la editorial Springer por la universidad. Esa editorial tiene varios libros que se pueden descargar gratis y este es uno de esos. El objetivo de hoy es introducir unos conceptos básicos, unos procedimientos básicos y mostrar cómo los implementamos en R. Entonces vamos a suponer una muestra de tamaño T de la variable aleatoria y T mediciones o muestras mejor. Lo que pasa es que prefiero llamar las mediciones de las variables X1 y X2. Las llamamos mediciones y no muestras porque no se consideran aleatorias. Es una manera de expresar que estos datos están prefijados. O sea, es lo que corresponde pues a la idea del diseño de experimentos, que cuando se hace un experimento, las condiciones en las que se efectúa el experimento son precisamente estas variables X1 y X2, por lo tanto no se asumen aleatorias. Y nosotros asumimos eso. De manera que la muestra para nosotros consiste en 3 variables y tiene tamaño T. Ahora, además de esto, vamos a suponer una muestra de una variable epsilon sub t, y acá tengo una notación que hay que explicarla. Este símbolo se llama virgulilla, y esta notación que tengo acá lo que quiere decir es que las epsilon conforman una muestra de variables independientes idénticamente distribuidas, todas de media 0 y varianza sigma 2. Entonces no se dice exactamente cuál es la distribución particular, pero se dice que
sea la que sea, debe tener media cero y varianza sigma cuadrado. Y es una variable continua. Ahora, ¿cuáles son los modelos que utilizamos? Por lo general vamos a utilizar una normal o una t de estudio para las variables epsilon t. Entonces, ¿cómo definimos el modelo de regresión lineal? Decimos, si se cumple esta ecuación que hay acá, entonces decimos que las variables y, x1 y x2 satisfacen un modelo de regresión lineal. Digamos, la terminología es que y de t se llama o se denomina la variable dependiente y x1 y x2 son variables que se denominan explicativas o predictoras. Y epsilon se denomina un error aleatorio o residuo. Y acá entonces estas cantidades beta 0, beta 1, beta 2 y sigma 2 se denominan los parámetros. Entonces es un modelo que pues es un modelo paramétrico con 4 parámetros y el objetivo del análisis consiste en que usamos esta muestra que tenemos para determinar los valores de esos parámetros de una manera óptima, que ya la vamos a explicar. Entonces, algo que es muy útil en esta parte es utilizar una notación matricial, o sea, con matrices. El modelo está especificado para cada t, pero vamos a hacer una definición equivalente en términos de matrices, porque manipular las matrices es mucho más eficiente y realmente esa es la forma como se procede. Entonces, lo primero que hacemos es que generamos una matriz que la vamos a llamar matriz de diseño. Y la indicamos con la letra X mayúscula. Perdón un momentico. Listo. Entonces, esta matriz tiene en la primera columna unos, la segunda columna los valores de la variable x1 y en la segunda los valores de la x2. En este caso particular, pues es de dimensión t por 3 y es una matriz, digamos, que con entradas que son números reales. Después también definimos un vector y. En estadística es muy común utilizar, digamos, una letra y colocar debajo una barrita para indicar vector, no como en otras, digamos, en otras áreas en las cuales, por ejemplo, en física, pues que un vector es y con la flechita arriba, ¿cierto? Acá utilizamos es una barrita abajo. Entonces, epsilon vector es el vector columna formado con los valores de epsilon y beta también es un vector columna formado con los valores de los parámetros que intervienen en 2,1, excepto sigma, pues que no aparece directamente en estas cantidades que acabamos de definir. Entonces, la ecuación 2,1 la convertimos en la 2,2. Y la 2,2 es una ecuación mucho más abreviada, mucho más compacta y, digamos, pues igual describe el problema. Tal vez alguien me dirá, no, acá se ve mucho más claro porque, por ejemplo, beta 1 se ve que es la pendiente de x1, beta 2 es la pendiente de x2 y, bueno, nosotros sabemos que beta 1 es una tasa de cambio de y con respecto a x1. Entonces, uno sabe, por ejemplo, si beta 1 es negativo o positivo, uno tendrá una variación igual, positiva o negativa, creciente o decreciente con respecto de y con respecto a x1.
Bueno, eso es cierto. O sea, digamos, la 2.1 es tal vez, permite pues visualizar algunos detalles, pero para cálculos la forma matricial es más eficiente. Vamos a hablar de los supuestos, porque los supuestos es algo muy importante. Los supuestos en cualquier modelo, no solamente en el modelo lineal, sino en los modelos de series de tiempo, en pruebas de hipótesis, cada prueba de hipótesis tiene unos supuestos, etcétera. Y ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Cada vez que utilizamos un modelo, debemos primero saber si los supuestos se satisfacen, se cumplen, porque si los supuestos no se cumplen, aplicar el modelo es algo equivocado, no se debería hacer. Entonces, uno de los supuestos es que las épsilon no pueden estar correlacionadas, o sea, son incorrelacionadas. ¿Qué significa? Pues que la correlación entre ellas debe ser nula. ¿Cómo chequeamos esto? Bien, hay pruebas para hacerlo, pero para hacer esas pruebas nos vamos a demorar un tiempo porque eso está en el capítulo 5, entonces todavía nos queda trabajo por hacerle. El capítulo 3 y 4 tiene que ir primero, después en el capítulo 5, entonces ya sí enfrentamos el problema de cómo chequear mediante pruebas de hipótesis si el supuesto de que los residuos están o no correlacionados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por el momento sí vamos a correr la regresión, los modelos lineales, pero no vamos a estar tan exigentes con la condición de que las épsilon sean correlacionadas por el momento. Esta también tiene la misma situación. Deben tener una varianza constante, o sea, este sigma 2 de acá debe ser constante. Alguien me dirá, pero es que eso puede ser variable. Sí, hay casos en los que los residuos de una regresión se observa que las varianzas no son constantes. Eso se llama heterocedasticidad. Y este supuesto es lo contrario de heterocedasticidad, por eso se llama homocedasticidad. Entonces, este es un supuesto de homocedasticidad y hay pruebas para chequear si se cumple o no. Pero de nuevo, estos análisis sobre los residuos hay que, por lo menos cuando los apliquemos a series de tiempo, los vamos a ver con más detalle en otro capítulo, el capítulo 5. El rango de la matriz en este caso particular es 3. ¿Qué quiere decir eso? Hay que aclarar bien esto. Lo que quiere decir es que las 3 variables que están conformando la matriz X no pueden ser perfectamente dependientes, o sea, linealmente dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que una de ellas se puede expresar en función de una combinación lineal de las otras dos. Si yo divido por A, toda esta ecuación podría despejar X1 y X1 estaría en función de 1 y de X2. Lo mismo podría hacer con X2, pero se acostumbra a escribir así. Entonces lo que está diciendo es, no puede haber una combinación lineal de X1 y X2 de tal forma que nos dé la tercera columna, que es 1. Si eso existe, vamos a tener problemas para el modelo, que es el caso pues, que llama multicolinealidad. Cuando ocurre esta situación se llama multicolinealidad. En otras palabras, pues, lo que estamos diciendo es que las columnas de X deben ser linealmente independientes. Ya vamos a ver cómo chequeamos también esto, cómo lo detectamos cuando estamos haciendo una regresión. Entonces, en resumen, estos 3 supuestos se detectan ya sea mediante pruebas de hipótesis o también mediante ciertos estadísticos, en el caso pues, de chequear el rango. Ahora, ¿por qué se dice lineal? ¿Por qué se habla de que es un modelo lineal? Entonces, los modelos con los que vamos a trabajar son
en su gran mayoría lineales, pero también tenemos algunos que no son lineales. Estoy hablando de series de tiempo. Entonces, pero primero, ¿qué significa que sea lineal? Es porque el efecto de X1 y X2 sobre Y es lineal, es decir, que Y de T es una combinación lineal de X1 y X2, pues eso lo vemos en el modelo inmediatamente, pero es que eso es lo que significa lineal. Lineal es que Y depende linealmente de X1 y X2. Veamos un caso en la que la relación de Y con X1 y X2 no es lineal, por ejemplo. Entonces es esta, la 2, 3. ¿Por qué no es lineal? Porque X1 y X2 están en el exponente de una función exponencial. Eso inmediatamente hace que la relación de Y con X1 y X2 no puede ser lineal. Lineal también yo la podría decir de que la tasa de cambio de Y con respecto a X1 o con respecto a X2 está dada por estos parámetros, por beta 1 y beta 2, que son los que forman la combinación lineal. Esa también es otra forma de decir que hay una relación lineal. Pero eso no se cumple acá, es decir, la tasa de cambio de YT con respecto a X1 no es beta 1. A pesar de que beta 1 figure acá como un coeficiente, no es beta 1. Entonces, las relaciones no lineales pues son, digamos, hay que justificarlas, las vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, lo que tengo acá en la ecuación 2.3 es un ejemplo muy simple de lo que llaman una red neuronal. Las redes neuronales son modelos no lineales entre una variable dependiente y unas variables predictoras. Una forma más general de red neuronal que llaman con P nodos de entrada y Q nodos ocultos ya tiene una forma más compleja como la ecuación 2.4, en donde acá hay una función f cuyo argumento es toda esta parte o toda esta combinación lineal que tenemos acá. Esa función pues hay muchas variantes. Una de ellas es, aquí la traje nada más por ejemplo, como un ejemplo, esta función que se llama logística, 1 más e a la x a la menos 1. Entonces, el caso 2.3 se obtiene del 2.4 colocando p igual 2 y q igual 1. No voy a entrar en detalles sobre redes neuronales, de pronto más adelante, cuando estemos ya en un tema concreto de series de tiempo, por ejemplo, la parte del modelamiento de la tendencia, de pronto ese es el lugar, uno de los lugares para volver a traer el caso de las redes neuronales. Pero de todas maneras, pues traje un comentario de este libro, Venables Ripley. Ellos hacen un comentario sobre las redes neuronales, dicen que proveen una manera flexible de generalización de modelos lineales. Entonces, para ellos, esta ecuación 2.4, que es no lineal, es una generalización de un modelo lineal. Son modelos de regresión no lineal, pero con muchos parámetros, lo que las hace muy flexibles. O sea, pueden ser modelos, pues, que llamaríamos entonces sobreparametrizados o con un número de parámetros bastante alto, capaces de aproximar cualquier función suave. Suave en matemáticas significa que es una función que tiene derivada y la derivada es una función continua. Entonces las redes neuronales son aproximadores en primera instancia de funciones, pero se pueden utilizar entonces también en el contexto de series. Vamos al tema de hoy, que es cómo estimamos los parámetros. Entonces ya sabemos, los parámetros son beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, sigma 2. Los podemos llamar perfectamente el intercepto, la pendiente de X1, la pendiente de X2 y la varianza del error. Son los cuatro parámetros. Ahora, no hay una única forma de estimar los parámetros. Nosotros vamos a trabajar
en esta primera parte con un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios. También vamos a tener ocasión de utilizar mínimos cuadrados robustos. La máxima verosimilitud es uno de los métodos más utilizados en estadística. Tiene ventajas por encima de los, o superiores mejor, al mínimo cuadrado ordinario, solo que en el modelo de regresión lineal estos dos son equivalentes. Producen numéricamente los mismos resultados. Y también tenemos entonces los mínimos cuadrados no lineales, también los vamos a utilizar, los métodos de momentos, y se me escapó uno que no lo puse aquí en las notas, pero que es muy importante también, y se está utilizando. Métodos bayesianos. Los métodos bayesianos han cogido mucho impulso hoy en día y realmente son muy importantes. Pero el curso no da pues para, digamos que entrar a definirlos, en fin. Trabajar con bayesiano implica hacer una serie de definiciones de preparación, etcétera, resultados, mucho software, etcétera. En cambio, pues estos mínimos cuadrados ordinarios se definen muy fácil y es lo que voy a hacer enseguida. Entonces, ¿qué es mínimo cuadrado ordinario? Primero, los estimadores los definimos como un vector donde le colocamos el símbolo que en estadística se usa por defecto para indicar un parámetro estimado, que es este simbolito que es el sombrero o hat. Entonces, cada vez que colocamos beta, por ejemplo, hat o beta estimado, estamos hablando de un vector estimado, en este caso, por mínimos cuadrados ordinarios, pero si estuviera utilizando cualquiera de los otros métodos, también lo indicaría con beta gorro, solo que tendría ya que diferenciar con qué método se estimó. Ahora, ¿qué es lo que hace o cómo se define el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Es un estimador que minimiza lo que se llama el error cuadrático. El error cuadrático es esta cantidad 2,5 que tengo acá, que lo que hace es que forma una diferencia entre el valor observado, y de t, y el valor que le debe asignar el modelo. El modelo, no incluyendo pues el error, sino solamente la parte que llamamos determinística, beta 0 más beta 1 x1t más beta 2 x2t, este vendría a ser el valor que le asigna a y de t el modelo. Entonces lo que buscamos es que esta diferencia, que la elevamos al cuadrado con el propósito de que no se afecte por los signos, porque si no colocamos el cuadrado, es posible que en algún caso y de t sea mayor que esta cantidad o menor, entonces saldrían signos positivos y negativos, y al sumarlos se podrían cancelar y crear un error de que logramos una estimación minimizando esta diferencia. Y realmente lo que estaríamos haciendo es sumando cantidades positivas y negativas, por eso le colocamos el cuadrado. Entonces, cuando buscamos un beta que sea, nuestro objetivo es encontrar un beta que haga mínimo esa cantidad G de B. Entonces, si ese beta que estamos buscando lo llamamos precisamente beta gorro, pues se va a cumplir esta condición que es la que queremos, que para cualquier beta, G evaluada en el beta gorro es menor que G evaluada en cualquier otro beta. Entonces, esa es la propiedad que define los mínimos cuadrados ordinarios. Y lo escribimos con símbolos matemáticos de esta forma. Beta gorro es el argumento que minimiza la función G, donde beta
vector toma cualquier valor en R a la 3. Esta es digamos, la notación matemática, si se quiere, pues, para el beta. Bueno, una de las razones para utilizar las fórmulas matriciales es que utilizando la fórmula matricial tenemos una fórmula para beta gorro cuando estamos mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, me pareció interesante, pues, por lo menos conocer ese procedimiento. Porque G de B, cuando ya, digamos, la tengo acá de una manera desagregada, donde aparece pues la suma para cada término T, pero 2,5 la podemos también escribir en forma matricial de esta manera. ¿Qué son estos símbolos? Estas dobles barras, o mejor, acá lo que tenemos es un vector de dimensión n y acá tengo una matriz, perdón, de dimensión t, aquí tengo una matriz t por 3 que multiplica un vector 3 por 1, entonces cuando hago esta multiplicación también me queda un vector t por 1. Y esta notación es de álgebra lineal y nos dice que es la norma euclidiana al cuadrado, o sea, la distancia euclidiana entre y y x beta al cuadrado. Ahora, en términos de álgebra matricial, esta distancia euclidiana al cuadrado también se puede escribir como un producto matricial. Acá, ese producto matricial es el vector y menos x beta traspuesto. Aquí x traspuesto es convertir un vector columna en un vector fila, de manera que esta parte acá es un vector de dimensión 1 por t. Y este otro que hay acá es un vector columna, o sea que es de dimensión t por 1. De manera que si hacemos esta multiplicación matricial, lo que nos da entonces es un escalar, 1. Y ese escalar entonces es precisamente la función g. Ahora, voy a mencionar esto, pero no vamos a entrar como mucho en detalle. Si fuéramos a encontrar el mínimo de G utilizando cálculo, lo que haríamos sería que calcularíamos la derivada con respecto a beta de G y la igualaríamos a 0. Esa es la forma de encontrar el mínimo, que es precisamente lo que estamos buscando, el argumento que minimiza. Entonces, si lo planteamos tal cual, digamos aquí, esta es la derivada y utilizamos este símbolo que es el símbolo de derivada parcial, entonces acá lo que estamos es derivando G con respecto a beta. Lo que estamos diciendo es, si pudiéramos calcular esta derivada y la igualáramos al vector 0, este vector es de dimensión, es un vector columna de dimensión t. Entonces, si pudiéramos plantear esta ecuación, de pronto podríamos despejar beta, y ese sería el estimador, y eso es precisamente lo que se puede hacer. Aquí tengo el resultado de esta derivada. O sea que si derivamos g, que es esta, pues, el resultado es 2x traspuesta que multiplica a x por beta menos y. ¿De dónde sale esto? Acá les dejé dos referencias para que por favor consulten un poco más. Por ejemplo, Wikipedia tiene una página que se llama Cálculo Matricial y allí está explicado cómo se hace, por ejemplo, la derivada de esta expresión. O hay una página también que me pareció muy interesante que se llama matrizcalculus.org. No la quisiera abrir en este momento, no.
Profe, también está Wolfram Alpha, que es de la misma herramienta de matemática y te deja hacer cualquier cálculo en línea. Correcto, sí, es cierto. Pero bueno, ya que este lo trae a colación, entonces me gustaría ser capaz de ingresar a esta página, solamente para curiosear un momentico. La voy a abrir en en el navegador Chrome y voy a compartirles enseguida. Entonces me voy a salir un momentico de esta página y voy a entrar un momentico nada más. No me demoro nada. Profesor, también se podría trabajar con gradientes, ¿no? Claro, ese es un gradiente. O sea, esto que calculamos acá, esto se llama gradiente, ¿cierto? Entonces, buscar el punto donde el gradiente se anula es buscar el mínimo, porque esta función g de b, si uno la pudiera ver en 3 dimensiones, es como una copita, ¿cierto? Una copa. Entonces, siempre va a tener un mínimo, y ese mínimo se puede encontrar calculando esta derivada igualándola a cero. Es lo mismo que cuando tenemos una función de forma parabólica, para encontrar el mínimo, pues nosotros sabemos, derivamos, igualamos a cero y encontramos el mínimo. Pero déjenme, yo voy a suspender un momento esta presentación y les voy a presentar una paginita en Chrome. Exacto. Aquí está, pues se llama matrizcalculus.org y dice que provee cálculos matriciales para cualquiera. Es una herramienta online que calcula derivadas de vectores y matrices, que es lo que llamamos entonces el cálculo matricial, y aquí ponen un ejemplo: x traspuesta por a por x más c por seno de y traspuesta por x. Entonces dice, encuentre la derivada, o sea, el gradiente con respecto a x. Pues acá está. Y bueno, acá dice A es una matriz simétrica, C es un escalar, X es un vector, Y es un vector. Y cuando entras la fórmula acá, te produce el resultado. Entonces, por ejemplo, acá está el resultado que estamos haciendo. Bueno, lo que nos da es la formulita, ¿cierto? La copiamos acá y la pegamos acá en esta ventana y automáticamente calcula la derivada. Pues habría posibilidades, por ejemplo, de entrarle una función no lineal y calcular el gradiente. Y dice que la puedes portar a Python o a LaTeX. Bueno, era una curiosidad que quería mostrarles. Entonces me devuelvo para la presentación. Una vez que tengo tengo la solución, yo lo que hago es que hago el análisis estadístico de esto, porque esto ya es un estadístico, depende de la muestra. Es una función de la muestra. Y una primera propiedad que buscamos es que sea lo que llamamos un estimador insesgado, que eso es bien importante. Insesgado significa que el valor esperado del estadístico debe ser igual al valor del coeficiente que estamos estimando. Entonces, el valor estimado de beta gorro con la fórmula 2,6 es beta. Y la idea de hacerlo así, pues es para mostrarles a ustedes, por ejemplo, que las fórmulas matriciales son supremamente útiles, porque digamos que aquí esta es la esperanza de todo esto acá. En esa esperanza, todo lo que contenga X sería como una constante. Entonces, la esperanza de una constante por variable. Entonces, la constante sale fuera.
Eso es precisamente lo que obtengo acá. Y solamente queda la esperanza de Y. Entonces, ahora, para encontrar la esperanza de Y, reemplazo a Y barra. Pero es que ¿quién es Y barra? Y barra es el modelo. Voy a devolver un poco acá. En 2.2 dijimos que Y barra era X por beta más épsilon. Entonces, toda la aleatoriedad de Y está dada por épsilon. Entonces, nos devolvemos aquí y reemplazamos, hacemos el mismo trabajo, esperanza de X beta, esto es como si fuera una constante, entonces sale fuera, y la esperanza de épsilon, pero resulta que es que la esperanza de épsilon es 0. Entonces, al reemplazar, nos quedaría X traspuesta por X a la menos 1. Por X traspuesta por X. Entonces, hacemos una asociatividad entre X' y X, las colocamos junticas, X' X a la menos 1, entonces ustedes ven que esta es la inversa de esta, cancela y queda beta. Entonces, los estimadores de mínimos cuadrados cumplen que son insesgados, pero tienen otra propiedad también, y es que tienen mínima varianza. Y mínima varianza significa que la varianza del estimador, o mejor, del estimador iésimo, es menor que la varianza de cualquier otro estimador, diferente del mínimo cuadrado ordinario. Entonces son dos propiedades útiles. Ahora, algo que vamos a trabajar inicialmente es si los residuos son normales. Pero esto también, lo mismo que les mencioné hace un momento sobre la heterocedasticidad, sobre la autocorrelación, etcétera, esas dos que acabo de mencionar son supuestos, pero épsilon, asumir que es normal, no es un supuesto del modelo lineal que venga con la definición del modelo, no. Es más bien un supuesto adicional que nos permite hacer algo muy importante, que son las pruebas de hipótesis, las pruebas de significación de los parámetros. Entonces, esta hipótesis es bien importante porque es la que va a permitir hacer las pruebas T y las pruebas F para chequear que los parámetros del modelo son significativos. Entonces, sí nos interesa chequear este supuesto o esta propiedad. Pero mínimos cuadrados como tal no la requiere. Mínimos cuadrados ordinarios es un procedimiento numérico que no tiene realmente que ver con estadística. Lo que pasa es que la estadística empieza a intervenir es en este momento, cuando asumimos que los residuos son normales. Ahí es donde empieza la parte estadística, pues donde interviene. Esta parte vamos a tener que manejarla como un resultado, porque no puedo entrar pues en la demostración. Si asumimos este resultado de que los residuos son normales I y D, entonces obtenemos un nuevo resultado, un resultado adicional sobre los estimadores mínimos cuadrados ordinarios, y es que estos estimadores, que son variables, son normales, se distribuyen normales. Esto es bien importante. Este es un resultado bien importante. Y como ya acabamos de ver que son insesgados, entonces se distribuyen normal, con media el parámetro que están estimando y una cierta varianza sigma 2 beta i. Entonces, en resumen, nosotros sí chequeamos que los parámetros que los residuos se distribuyen normales, porque es un requisito para poder hacer las pruebas de lo que llamamos las pruebas
de significación de los parámetros. Ya las voy a definir enseguida. Entonces, una vez que tenemos los estimadores, pues algo que podemos calcular inmediatamente es lo que llamamos los valores de los pronósticos dentro de la muestra o los valores ajustados. Eso también es bien importante. Se definen de esta forma. Y hat o Y gorro es beta gorro más beta 1 gorro por X1 más beta 2 por X2. Es decir, esto es el objetivo que teníamos en la estimación del modelo, poder calcular estos valores que son los valores ajustados. Después hablamos de los valores, mejor, son los pronósticos dentro de la muestra. Después hablamos de los pronósticos enseguida que están fuera de la muestra, que es algo también que pues es el objetivo del curso, ¿cierto? Armar estos modelos lineales y ser capaces de calcular pronósticos fuera de la muestra de la variable dependiente, que en el caso de series de tiempo es lo que nos interesa. De forma matricial, la ecuación 2,7 la podemos escribir matricialmente así. Es decir, escoger el vector de parámetros estimados, el beta gorro, y multiplicarlo por X, premultiplicarlo por X. Y el resultado es Y gorro. O sea, son fáciles de calcular. Ahora, tenemos una expresión 2,6 por acá, que era la expresión, la fórmula para los estimadores. Entonces, si la reemplazamos acá, o sea, multiplicamos esa expresión por X, nos da esto. 2,8 en esta parte es una fórmula matricial para los valores ajustados o los valores pronósticos dentro de la muestra. Si observamos esta fórmula, se compone de una parte que solamente tiene X, que está multiplicando a Y. Entonces, esa parte es fácil ver que es una matriz. Esa matriz X, X' X a la menos 1 por X', se acostumbra a llamar la matriz H. Se llama la matriz de proyección o matriz hat. Pues se llama matriz hat porque si multiplicamos Y por ella, produce los Y hat. Ahora, los pronósticos fuera de la muestra, que es algo que nos va a interesar mucho, repito, en las series, se definen de esta forma. Es decir, necesitamos tener pronósticos para cada una de las variables predictoras. O sea, esos pronósticos los indicamos por X1 T más H. ¿Qué es H? H es un índice que va variando de 1 hasta cierto M. ¿Quién es M? M es lo que llamamos el horizonte de pronóstico. O sea, por ejemplo, si fueran datos diarios, M podría ser 7. Entonces haríamos 7 pronósticos por fuera de la muestra. O sea, a partir del último dato observado de las X y de Y, podríamos hacer, si tuviéramos unos datos para las variables explicativas. Ahora usted me preguntará, ¿y de dónde salen estos? Bueno, para el caso de las series, nosotros vamos a tener una manera bien fácil de calcular estas dos cantidades, porque las fórmulas que vamos a utilizar en serie de tiempo son muy parecidas a estas. O sea, vamos a tener dos variables predictoras muy particulares, una que nos da que nos va a describir la tendencia y una que nos va a describir la estacionalidad o la periodicidad. Entonces, esas variables son fácilmente, se pueden obtener fácilmente valores de predicción de ellas y se pueden reemplazar en la fórmula una vez que tenemos los betas y producir los valores correspondientes de pronóstico de la Y. Esto pues es
todavía no hemos llegado, pero es como la idea. El método de componentes para series de tiempo lo que hace es que genera unas variables explicativas o unas variables predictoras que describen tendencia y estacionalidad, se estiman los parámetros y con ellas se hacen pronósticos de tendencia, pronósticos de estacionalidad, se ensamblan y se produce un pronóstico de la serie. Sí. Bueno, es que extrapolar es como un sinónimo de un pronóstico fuera de la muestra, extrapolar, porque interpolar, si usted me dice, no, extrapolar es lo contrario de interpolar, ahí estaríamos hablando entonces de que interpolar sería algo así como digamos, los pronósticos dentro de la muestra, pero interpolar es una operación matemática muy diferente de lo que se logra acá con estos valores. Estos valores nunca son una interpolación, sino que, ya lo vamos a ver en una gráfica, sino que realmente son valores que tratan de describir una función con base en unos valores de las predictoras que se aproxime globalmente lo más posible a los valores observados. Entonces, en ese sentido, esto no es una interpolación, por lo tanto, estos no los quisiera llamar extrapolación, para no usar esa palabra que pareciera como lo contrario de interpolación. Más bien los llamaríamos pronósticos, que sí es una palabra que se entiende bien, pronósticos fuera de la muestra. Ahora, me quedó la inquietud porque algunas personas tenían como expectativas, por ejemplo, con las redes neuronales. Que es que una red neuronal no sigue esta estrategia de descomponer. Cuando uno aplica esta estrategia, uno descompone esta Y en 2 o en 3 y pronostica cada una de las partes y después ensambla y pronostica. Mientras que la red neuronal no descompone, sino que toma todos los valores y hace una operación de regresión no lineal y produce estos estimadores también fuera de la muestra. Y como hay redes neuronales, también hay otros procedimientos que se llaman, por ejemplo, los árboles binomiales, los bosques aleatorios, en fin, muchas técnicas, la regresión no paramétrica, etcétera, que la vamos a ver también. Pero este es uno de los métodos. A ver, esto se repite con otros métodos. Por ejemplo, el método de onditas, wavelets, se basa en lo mismo, coger la serie, descomponerla, pronosticar cada componente y ensamblar los pronósticos para llegar a Y. Esa es una técnica interesante, es una técnica que funciona bien. Entonces, sigamos. Ahora, los residuos estimados, ¿qué son? Los residuos, pues, es simplemente reste de Y, YGOR. Entonces, ¿qué es los residuos? Es cuánto se desvía lo que nosotros estamos llamando el pronóstico del valor real. Entonces, esta desviación es lo que llamamos el residuo o error estimado. Ahora, 2.11 en forma matricial es la 2.12. Y entonces, si escribimos, ya dijimos pues que Y gorro se podía escribir como X por beta gorro. Entonces, Y menos X beta gorro, y ya habíamos dicho que X por beta también la podíamos escribir como H por Y, la matriz hat. Entonces, acá, por ejemplo, podemos usar una ley distributiva de matrices y colocar Y menos HY como identidad menos H por Y. Entonces, acá tenemos una expresión matricial para los residuos.
también interesante, porque volviendo a hacer los cálculos, por ejemplo, si tratamos de, o mejor, si hacemos si calculamos el valor esperado de épsilon gorro, o sea, los residuos estimados, aplicamos, por ejemplo, bueno, podemos aplicar esta. Acá, esperanza de Y es X por beta, y esperanza de X por beta gorro es X por la esperanza de beta gorro. Pero como ya vimos que la esperanza de beta gorro es beta, entonces acá volvería a quedar, acá esto no es aleatorio, entonces la esperanza de X beta es X beta, y como ya vimos que beta gorro es insesgado, esperanza de beta gorro es beta, y X por beta daría X beta menos X beta 0. Entonces también es algo que a nosotros nos interesa, pues que los residuos tengan media 0. Aquí voy a hacer un poquito de cálculo matricial otra vez, un poquito, porque ahora, esta es la esperanza, ahora quisiéramos la varianza. Bueno, la varianza de un vector no es como uno esperaría otro vector o el vector de varianzas, no. La varianza del vector se define como una matriz, y en este caso se define, por ejemplo, para el caso, y cualquier otro en realidad, la varianza de este vector se define como el valor esperado del vector por su traspuesto. Si ustedes se fijan, estos son vectores columna. Entonces, Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le hago una pregunta. Sí, vamos a hacer un ejemplo de pronto con datos reales, pues con una base de datos como para bajar un poquito todos estos conceptos que estamos repasando. Claro, enseguida. ¿Aló? Tengo un ejemplo acá. Así es. Tengo un ejemplo. Sí, miren. De acuerdo. Enseguida les comparto el R y montamos unos datos y calculamos esto. Ya va a terminar, no son muchas fórmulas. Entonces no... yo sé que manejar fórmulas a veces es un poco pesado, pero calma, un poquito de paciencia. Y finalmente, pues este es la última parte matricial. La varianza de un vector se define como la esperanza de esta cantidad, épsilon por épsilon traspuesto. Épsilon es un vector t por 1. Y el traspuesto es un vector 1 por t. Entonces, si hacemos este producto nos da t por 1 por 1 por t, o sea, t por t, es una matriz t por t. Y si ya reemplazo épsilon por las cantidades, épsilon gorro es 1 menos la matriz h por y, y el traspuesto, pues ese es el traspuesto de esta cantidad. Voy a hacer entonces una simplificación acá. Si usted me permite, pues no la voy a hacer con detalle para que aceleremos un poquito, agilicemos un poco. Entonces, el traspuesto de un producto es el producto de las traspuestas. Y finalmente, entonces, llegamos a esta expresión, sacamos I menos H a la izquierda y I menos H traspuesta a la derecha porque son constantes, solamente quedaría esta esperanza. Y esa esperanza se puede observar en esta identidad. De pronto, pues, voy a hacerla pues como muy resumido. Es la varianza de X beta más épsilon, pero ya este épsilon no es el épsilon estimado, sino el épsilon que viene en el modelo, que se asume que debe tener esta matriz de varianzas y covarianzas, sigma 2 por I, porque las épsilon se asumen I y D, y esta es la condición que debe asumirse. Entonces, ya para terminar, reemplazando, la varianza quedaría así. Esta matriz H cumple esta propiedad, H2 es igual a H, por lo tanto este producto se puede simplificar y quedaría así finalmente. Bien,
Por último, el parámetro que quedó faltando era sigma. Entonces, sigma es la raíz cuadrada de otra cantidad que se llama el error medio cuadrático o error cuadrático medio estimado, se llama el MSE. ¿Qué es MSE? MSE es que tomamos los valores de los residuos estimados, los elevamos al cuadrado, los sumamos, pero no formamos el promedio dividiendo por t, sino que corregimos y cambiamos t menos k, donde k es el número de coeficientes del modelo, de los coeficientes beta, o sea, la dimensión de beta. ¿De acuerdo? Entonces, esta suma, tengo acá, es lo que llamamos el MSE, o también el sigma cuadrado estimado. Entonces, otra cantidad que quería repasar hoy, el MSE, cuando sacamos la raíz cuadrada, nos da entonces sigma estimado. Y, bueno, la varianza estimada de los errores es esta matriz. Y, bueno, los elementos en la diagonal son las de esta matriz, sigma 2 y menos h, son las varianzas de los errores. Y tienen esta forma, sigma 2, 1 menos la diagonal de la matriz h. Entonces, este es el último elemento teórico. El residuo estandarizado lo vamos a definir como los residuos divididos por su desviación estándar. Entonces, como la varianza de esos epsilon gorro es sigma 2 por 1 menos h, su desviación estándar, por supuesto, es la raíz. Pero al estimarla, perdón, acá le voy a... Al estimarla, colocamos el estimador de sigma. Entonces, por eso el R, el residuo estandarizado, son los residuos que calculamos, los epsilon gorro, dividido por su desviación estándar estimada, o sea que colocamos aquí sigma gorro. Por así, en resumen, básicamente lo que vimos es el modelo, vimos la ecuación de mínimos cuadrados, vimos cómo se resolvía, vemos unas propiedades básicas, insesgamiento, mínima varianza, cómo calculamos los y-hat, hay una matriz asociada que nos permite calcularlos, y tenemos los residuos. Estos residuos son los residuos no estandarizados, y los residuos estandarizados son dividirlos por su desviación estándar, que es esta cantidad, sigma 2, 1 menos ht. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para el repaso. Ya estos detalles de álgebra matricial no son pues tan definitivos, es simplemente como la forma en que quería presentarlo. Voy a compartirles el R en un momentico, voy a dejar de compartir y voy a pasarme al R. Bueno, este programa que hay acá, que tengo, está en Moodle, para que ustedes lo descarguen y lo ensayen, lo corran para hacer el ejercicio. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Es las fórmulas que acabo de ver. Entonces, algo que en la clase pasada tal vez no aclaré es que a veces cuando uno utiliza el help del R, si quiere que le aparezca en un navegador o en un explorador, por ejemplo, como Chrome, ustedes deben darle esta opción. Esta es una opción en R, donde yo le coloco acá que utilice el help del R con el navegador Chrome. Y para eso tengo que darle el path en donde está el ejecutable de Chrome en mi computador. En mi computador, en este que estoy acá, este es el path donde yo lo tengo. Bueno,
hagamos un ejercicio, por ejemplo, vamos a leer unos datos. Antes de eso, quiero hacer un ejercicio, por ejemplo, de instalación de librerías, que tal vez en la clase pasada no lo hice con mucho detalle. Por ejemplo, hay una librería que se llama fregression, y para instalarla usted puede utilizar este comando, install package. Yo ya lo hice, o sea que ya la tengo instalada, pero después de instalarla la tiene que cargar con require. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio simple de ir al help para ver qué nos proporciona esta librería para hacer una regresión con lo que ya vimos. Entonces usted entra, por ejemplo, por ayuda y le da ayuda HTML. Se pasa a este pantallazo. ¿Estamos viendo este pantallazo todos o no? Dice Statistical Data Analysis, ¿no? Por favor, no, profe. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, bueno. Entonces, esta es la ayuda de R. Aquí hay manuales, referencias, bueno, no las tengo cargadas. Pero esta en particular es muy importante porque aquí están los paquetes. Entonces le doy clic en este. Y, por ejemplo, voy a fregression. Bajo por acá. Acá está. Profe, ¿estás mostrando un HTML o la consola? Porque vemos la consola. Vemos la consola, bueno, perdone. Está bajando, pero no está bajando. Espérenme un minuto para ver si les comparto. ¿Acá sí la ven? ¿Aló? ¿Sí están viendo? Ya sí. Ah, bueno. Entonces, cuando entro al help de HTML, me muestra este pantallazo en Chrome. Pero esto está en una dirección que no está, esto no es una dirección que está en la red, sino que esto es una página interna del computador. Eso es un localhost, para que no se preocupen. Localhost, exactamente. Entonces, acá está la lista, por ejemplo, de los paquetes que yo tengo instalados. Ustedes tendrán o instalarán otros, pero entonces yo voy bajando hasta encontrar fregression. No sé si ahora al cambiar de pantallazo, ¿ustedes cambiaron? No, me imagino que no. Entonces me toca ir. Estamos viendo, tranquilo. ¿Sí lo están viendo? Sí, bueno. Señor. Bueno, entonces, pues esto es lo más, en mi opinión, lo más útil de R, porque acá yo tengo una cantidad de herramientas que puedo utilizar. Por ejemplo, tengo pruebas para regresión, LM-test, en fin, una cantidad de... Lo que pasa es que uno ya tiene que tener una idea de la librería, qué ventajas le ofrece, qué herramienta le ofrece, y uno por esta parte puede, pues, la forma como están organizadas las librerías, ¿están viendo esta pantallazo que cambié? Sí. Bueno, por ejemplo, Regression Test Interface, sea lo que sea, pues no voy a entrar en detalles. Lo que hace la ayuda es que le explica al usuario cómo se usa, cómo se utiliza, y le dice los parámetros de entrada son los argumentos, y como son objetos en R, pues esto tiene unos valores de salida. Los valores son cantidades que uno puede encontrar en el objeto de salida de la función. Y además, pues te da unas referencias y te pone ejemplos, ¿cierto? Bueno, voy a devolverme al programa en R. Y voy a leer unos datos que están en Internet. Estos son datos que están en la página de un profesor en una universidad en Estados Unidos. La dirección es stat, umn, edu, heyer, data, etc. O sea, lo que sea. Pues. Entonces,
copio el path en comillas dobles y utilizo la función read table, que la vimos la clase pasada, para leer los datos. Entonces los leo. Si no aparece ningún error, todo va bien. Y, por ejemplo, yo quiero saber qué fue lo que leí. Le doy strd. Entonces me dice, D es un data frame, tiene 50 observaciones y 3 variables. Tiene X1, X2 y Y. Es un ejercicio, son los datos para hacer un ejercicio de regresión. Voy a regresar Y con respecto a X1 y X2. Entonces, un paso que debo hacer es hacer attach. Cuando hago attach, entonces ya quedan activas las variables Y, X1 y X2 con esos nombres. Para chequearlo, por ejemplo, le doy ls str. Este es un comando para saber qué variables están activas en la memoria de R. Entonces me dice que hay un data frame con estas variables, pero por ejemplo, si le doy Y, la variable Y está activa y estos son los valores que tiene. Si le doy X1, estos son los valores que tiene. Ahora, ¿cómo corremos el modelo lineal? Con la función LM. Suponga que usted quiere saber más, entonces una manera es interrogación LM. Si le doy ese comando y doy Enter, me va a dar un pantallazo en Chrome con la ayuda, o sea, la definición de LM, los argumentos de entrada, los valores de salida, ejemplos, referencias, etcétera, etcétera. Pero no lo voy a hacer en este momento, solamente porque acá ya tenemos un ejemplo. Entonces lo que llamamos la sintaxis del comando LM es Y, virgulilla, X1 más X2. Por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, ¿y dónde está epsilon? No, epsilon no se coloca acá. El residuo no aparece en la fórmula del modelo, solamente aparece la parte paramétrica o que contiene los parámetros X1 y X2. Lo corremos, entonces sombreamos y utilizamos el iconito acá y listo. M2 ya es un objeto, entonces yo puedo saber qué contiene ese objeto. Le doy str M2 y mire usted pues qué es un objeto en R. Entonces dice, es una lista con 12 nodos. Hay un nodo que contiene los coeficientes, otro que contiene los residuos, otro que contiene el rango de la matriz, los valores y hat, bueno, y otra información adicional, tiene los valores de las variables, etc. Entonces, la estructura de los modelos, de los objetos en R, es una estructura de árbol, porque estos son los nodos iniciales, pero, por ejemplo, este nodo tiene ya otros nodos adicionales que son estos. ¿Esto para qué nos sirve? Realmente no tiene mucha utilidad, en mi opinión, pues de pronto un programador ya más experto necesite esta información para hacer algún análisis adicional. Pero nosotros, por ejemplo, lo que necesitamos es cuáles fueron los coeficientes estimados, cuáles son los residuos. Este es el epsilon gorro y este es el y gorro, el y hat. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, lo primero es que miramos los coeficientes. Entonces con summary ya tenemos entonces el beta 0, fue 0.43, este es el beta gorro 0. El beta 1 gorro es 1.41 y el beta 2 gorro es 0.67. La cuestión que debería explicarla pues enseguida, voy a ver si me da el tiempo suficiente, es que tenemos que diseñar unas pruebas de significación o definirlas, que son pruebas con base en la distribución t-de-Student, y acá nos va a dar una información de si el estadístico va a ser significativamente distinto de 0 o no. Vamos a plantear esa hipótesis nula y acá tenemos un resultado que no lo voy a comentar, lo comento enseguida. Entonces, lo que hicimos pues un poquito de teoría, de pronto un poquito pesada,
es el manejo de las matrices. Aquí rápidamente las voy a recuperar. Esta es la matriz X, que se calcula con el comando model matrix. Es que model matrix es una función que extrae del objeto esta matriz. Esa es la forma como procede el R. En cambio, por ejemplo, la matriz hat no está como un objeto inicial en M2, sino que la tenemos que programar. Esta es la fórmula con la que la programo. Estos son los residuos, el E hat. Puedo calcular, por ejemplo, un histograma. Estos son los epsilon gorro. Este es el histograma. La hipótesis es si estos son normales. Entonces, alguien me dirá, ¿usted cómo chequea que esto sea normal? Pues inicialmente no tengo las pruebas de normalidad, pero sí puedo hacer una inspección visual. Yo veo, por ejemplo, que son muy simétricos, alrededor de 0, que es una condición que tiene la normalidad. Fuera de eso, las colas no están muy pronunciadas a la izquierda o a la derecha. Entonces, inicialmente esta simetría me sirve como un apoyo para que pueda decir que los residuos posiblemente son normales. Aquí tengo entonces la raíz del MSE, o sea, el sigma hat es 0.97, el sigma gorro es 0.97. Estas son las fórmulas que les di. Estos son los residuos estandarizados. Acá simplemente lo que se hace es que esas fórmulas que están allá se traen a la programación en R y tenemos los residuos. Y aquí tengo los valores ajustados, los YHAT, que también, así como calculo permíteme un momentico, como calculo la matriz de diseño, también puedo calcular los valores ajustados porque están en el objeto, en M2, y los extraigo con una función específica diseñada para extraerlos que se llama fit. Entonces puedo extraerlos. Si usted me permite un momentico, me devuelvo para el objeto. El objeto tenía esos valores aquí, en pesos fitter belgios. O sea que también pude haber hecho esto. Le pude haber dicho y hat igual. Este es el objeto de salida, que es un data frame. Y este nodo que está aquí es un nodo inicial que tiene los valores y hat, o los valores ajustados dentro de la muestra, los pronósticos. Entonces, le digo fitted values. Y me da exactamente lo mismo que esta parte de acá. Acá, por ejemplo, tengo y hat. Por ejemplo, el último es 10.019. Si lo hago por este lado, no me está funcionando. Perdón, es que aquí animal, no es D sino M2. Perdón. 10.019. Entonces, son dos formas equivalentes. Los residuos también se pueden recuperar con esta función, pero también mire en el objeto por acá. También están aquí residuos. O sea que también los podría salvar diciendo M2 pesos residuos, pero como quieran, pueden utilizar esa o utilizar esta otra, y aquí tenemos entonces los residuos también. Estos son los EHAT, aquí están. Bien, esta partecita no la voy a correr. Hacer una gráfica es útil. Por ejemplo, podemos chequear la relación entre Y y X1. Podemos ver la gráfica de los residuos estandarizados. Podemos chequear Y contra Y hat y podemos chequear X2, por ejemplo, contra la diagonal de la matriz H hat, que es la que proporciona las varianzas de los residuos. La formulita está allí en las notas. Entonces, por ejemplo, yo ya podría hacer comentarios.
Por ejemplo, una que me dice mucho si el modelo, no solamente si los parámetros fueron significativos, sino también si el modelo ajustó bien, es esta relación entre esta y hat, que estos son los valores estimados de la variable de respuesta, y los valores observados de y. Entonces yo lo que quiero es que estos valores estén sobre una diagonal. Esto me estaría diciendo, si fueran exactamente sobre una diagonal, el pronóstico dentro de la muestra sería excelente. Y así, si están muy desviados, entonces el modelo no fue capaz de pronosticar dentro de la muestra los datos. Otra gráfica que interesa son los residuos, es esta, el panel B. Los residuos deben ser aleatorios, deben tener media cero y deben tener lo que se llama la homocedasticidad, o sea, una varianza constante. ¿Cómo lo chequeamos? Pues porque vemos que la variabilidad es más o menos la misma para todos, está más o menos entre 2 y menos 2. Entonces, aquí habría razones para suponer que también se cumple la homocedasticidad, o sea, la varianza constante. Esta, por ejemplo, ¿qué dice? Esta es y contra una de las variables predictoras, x1. Como lo que queremos es que el efecto sea lineal, aquí lo estamos observando. A medida que x1 crece, aumenta, la y aumenta. Eso me diría, por ejemplo, que el parámetro beta 1, vamos a cerrar aquí un momentico y mirar los parámetros. Bueno, no lo tengo acá. Con este comando también llego a los parámetros. Este es el beta 1 y es positivo. Entonces, lo que me está mostrando, sí, en efecto, cuando X aumenta, Y aumenta, hay una relación directamente proporcional. Entonces, todos estos paneles me están dando una información concreta, en este caso de que el modelo sí ajusta. Y esta, por ejemplo, que es un poquito ya más especializada, nos dice que cómo afectan los valores de Y en las varianzas de en la varianza de los residuos estandarizados, o los residuos, que es la diagonal H. Entonces, nos está diciendo es que los valores de X2 que más influyen en la varianza de los residuos son los que están, digamos, más extremos, hacia los extremos de X2. Les voy a devolverme a la exposición para redondear el tema de hoy. Les voy a compartir entonces de nuevo, ya vamos terminando, en las 7:20. Entonces también les comparto Moodle, ya hay una solicitud para que todos tengan acceso a Moodle. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como de pronto la exposición fue un poquito pesadita en la parte de matrices, más bien voy a dejar por hoy ahí. Y la próxima clase vamos a retomar las pruebas de ajuste. La recomendación es que le dé una pequeña leída a esta parte para familiarizarse. Repito, el manejo matricial no es que sea necesario, es simplemente para, digamos, contextualizar las fórmulas que uno utiliza en R, para no tener que, digamos, poner a funcionar el R sin saber qué es lo que está calculando. Entonces vamos a suspender ahí y yo la próxima clase voy a empezar en esta sección, las pruebas de ajuste del modelo. Pero vamos a tomar el mismo ejercicio. Quería mostrarles el Moodle. Entonces, en Moodle, en la sección 2, Introducción al lenguaje R, están los ejercicios que vimos la clase pasada y está el ejercicio de hoy, que es este que se llama Taller Regresión. Entonces, por favor, bajen, descarguen este ejercicio y corran la parte que correspondió a la clase de hoy, ver los coeficientes, ver dónde están los y hat, dónde están los residuos,
etcétera, y familiarizarse un poco más con los términos. ¿Listo? No hay que, me parece a mí, pues, como dijera, ponerse muy preocupado por las fórmulas. Yo no voy el curso no está orientado a hacer una presentación matemática. Lo que pasa es que quise, como les dije, hacer como una contextualización de las fórmulas para no tener que hacer las presentaciones en R sin un respaldo, ¿cierto? Esa es como la justificación. Bien. Profe, una pregunta. Yo apenas esta es mi primera clase porque tenía unos problemas con la matrícula, pero yo ingreso a Moodle y todavía no tengo como nada asignado. ¿Hay que hacer algún trámite adicional para poder descargar el trámite lo hago yo. Ya, o sea, lo que yo hago es que pongo el nombre de ustedes, pongo su correo institucional y envío esa información a la Oficina de Innovación Tecnológica, y ellos en cuestión de un día los ingresan a ustedes a la página Moodle. Si quieren, chequeemos acá un momentico la página de Moodle.